Y por ahí dice, algo pasó, ¿no? ¿Cómo están, chicos? Buenos días, buenos días. Vamos a empezar nuestra segunda reunión. Va a pasar por ahí. Bueno, el tema que nos atañe el día de hoy es un poquito acerca de la historia de la psicología y centrarse sobre todo en la parte de la etapa científica, ¿verdad? Porque la psicología, a lo largo de toda su historia, tiene dos etapas, ¿no? Dos etapas claramente diferenciadas. Por eso podemos decir que la psicología es dueña de una larga y de una corta historia a la vez. Esto parece una paradoja, pero en realidad se entiende porque la psicología es dueña, buenos días, de una larga historia, porque comienza como una especulación, comienza como una investigación acerca del alma, ¿no? Allá en los griegos, en el siglo IV antes de Cristo, si crees en Dios, si eres cristiano, o antes de nuestra era, ¿no? Si eres ateo. Entonces, con Aristóteles comienzan las primeras investigaciones respecto al alma, ¿no? Cuando uno hablaba en la época griega, me refiero, hablaba de psicología, hablaba del alma. Y el alma se entendía como un ente, como una entidad vivificadora, o sea, que ingresaba a tu cuerpo y te dotaba de vida. Y como tu cuerpo tenía vida, entonces tú actuabas, pues, ¿no? Podías sentir, podías pensar y podías obviamente actuar, ¿ok? Hacer la explicación, más o menos una explicación media fantasmagórica, una explicación demonológica, metafísica, acerca de lo que es nuestra mente, el comportamiento humano, ¿no? A partir justamente del alma. Esa es la época griega, la época precientífica, y es la etapa más larga de la psicología, porque abarca la edad antigua, abarca la edad media, abarca la edad moderna, ¿no? Este periodo, esta etapa, va a durar más o menos hasta finales del siglo XIX, o sea que es un periodo, ¿no? Bastante larguito, la etapa precientífica, la de la especulación del alma, ¿no? Pero luego se convierte en ciencia, ustedes saben ya a partir de este año histórico para el Perú, un año muy conocido por nosotros, 1879, ¿no? En 1879, pues nace Albert Einstein, uno de los físicos más importantes del siglo XX, ¿no? También se da la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, la guerra del guano y el salitre, ahí cuando Chile nos pega, ¿no? Esa es la guerra del Pacífico en 1879. Y allá en Alemania, en la Universidad de Leipzig, de la ciudad de Leipzig, hay un médico, un fisiólogo, un filósofo llamado Wilhelm Maximilian Wundt, se va a dedicar pues a crear un laboratorio donde realiza experimentos de carácter psicológico, ¿no? Por eso decir, porque antes de eso no existía todavía la ciencia de la psicología. Entonces, Wundt es el que inicia las investigaciones acerca de la conciencia, tratando de fragmentar la mente a sus elementos básicos, ¿no? Claro, claro, con Wundt arranca la psicología experimental, con Wundt arranca la psicología como ciencia, la etapa científica, ¿no? O sea, 1879. Y estamos 2025, o sea, tiene más o menos 146 años la psicología como ciencia. Una ciencia joven, una ciencia relativamente, pues, vamos a decir así, muy infantil, ¿no? A comparación de otras ciencias que tienen, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, sí, Wilhelm Wundt es considerado el padre de la psicología científica o experimental, ¿ya? Entonces, a partir de ahí comienzan a aparecer las escuelas porque Wundt funda el primer laboratorio, también crea la primera teoría o la primera escuela o sistema que se va a llamar conciencialismo, luego sería cambiado a estructuralismo y con eso lo conocemos. Y a partir de ahí van a comenzar a aparecer una serie de corrientes, de teoría, de sistema, de vertientes que van a plasmar ideas, que van a plasmar fuerza, conocimiento en el estudio del psiquismo humano y el psiquismo animal. Y es así como aparecen las escuelas psicológicas, ¿no? Tema de hoy día acerca de las escuelas psicológicas. Muy bien. Néstor, ¿tendrás tisita blanquita, por favor? Y es que es rojita también. Es chiquita, pero. Y anaranjadita. A ver. Me olvidado mi tiza, porque bajar, pucha, que son como 4 pizzas. Mejor me quedo acá. Muy bien, chicos. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia. La primera pregunta tiene que ver con el psicoanálisis. El psicoanálisis lo funda Freud, médico neurólogo austriaco, considerado el padre del psicoanálisis, ¿no? Él va a estudiar el nivel profundo de la mente, o sea, el inconsciente. Para Freud, el inconsciente es la base, el fundamento, el sustrato de todo nuestro comportamiento. Todo lo que hacemos
lo hacemos sin darnos cuenta. Es más, no tenemos control sobre lo que hacemos, ¿no? Muchas cosas que hacemos ni siquiera tenemos conciencia ni sabemos por qué lo hacemos. Eso es el inconsciente, ¿ya? El inconsciente es la parte profunda, la parte desconocida de la mente humana. Y para Freud eso es lo que gobierna nuestras acciones, ¿no? El inconsciente. Muy bien. Entonces, vamos a explicar un poquito aquí de mnemotecnia, un poquito de mnemotecnia, para acordarnos de las escuelas. Ahí está, ¿no? Las escuelas psicológicas. Bueno, entendiendo, chicos, que hoy en día no hay escuelas, hay enfoques. ¿Y cuál es la diferencia, uno se pregunta, ¿no? Entre una escuela y un enfoque? Bueno, los enfoques son un conjunto de teorías, ¿ok? Por ejemplo, la teoría, el enfoque psicodinámico es un conjunto de teorías psicoanalíticas, ¿no? Del psicoanálisis, la psicodinámica, que explica la conducta a partir del inconsciente, a partir de los conflictos internos, a partir de la influencia de la infancia, ¿no? Todo eso es explicado por el enfoque psicodinámico. Los enfoques son posturas, son un conjunto de teorías que van a tratar de explicar la mente y el comportamiento de las personas, ¿no? Son varias teorías que intentan dar una explicación acerca de lo que somos nosotros. En cambio, una escuela es una escuela que se fija simplemente en el estudio de un determinado aspecto, en este caso de la mente, ¿no? Que puede ser la conciencia, que puede ser el inconsciente, que puede ser la conducta, en fin, ¿no? Cuando estas teorías son integradas con otras teorías para explicar la conducta, se convierte en un enfoque. ¿Ok? Entonces, dentro de las escuelas vamos a encontrar, chicos, que hay escuelas psicológicas tradicionales, ¿ya? Tradicionales. Las tradicionales son básicamente seis y lo podemos así como aplicar un poquito de mnemotecnia, un poquito de mnemotecnia y podemos aplicar esto, ¿no? Decimos que, a ver, así, ¿no? EFIRC, EFIRC, ¿ya? Para acordarnos de las escuelas psicológicas tradicionales, vamos a aplicar esta mnemotecnia, así con la palabrita EFIRC. ¿Y qué cosa significa EFIRC? A ver, EFIRC son E de estructuralismo, F de funcionalismo, ¿sí o no? E de psicoanálisis de inconsciente, R de reflexología, C de conductismo y G de gestal. Esa es una demotecnia con la cual podemos aplicar nosotros el reconocimiento, el recuerdo de de estas seis escuelas psicológicas tradicionales. La primera es el estructuralismo, ¿no? Estructuralismo. ¿Qué estudia el estructuralismo? La estructura o la anatomía de la mente, ¿no? Es decir, quería fragmentar la mente para conocer sus componentes. Eso es. Y el funcionalismo estudia las funciones, los fines o propósitos de la mente en busca de su adaptación, ¿no? O sea, la palabra clave acá es adaptación, aquí la palabra clave son elementos o estructura, acá son funciones o adaptación, y acá ponemos I de qué, I de psicoanálisis, ¿ya? I de psicoanálisis. Y de psicoanálisis. Y pues el psicoanálisis, chicos, que estudia el inconsciente, ¿no? R de reflexología, R de reflexología, C de conductismo y G de gestal.
¿Ya? Así. Estas serían, chicos, las escuelas psicológicas tradicionales. Por ejemplo, decimos que el estructuralismo estudia la estructura de la mente, ¿no? Sus componentes básicos, de qué está hecha la mente o la conciencia, entendiendo por conciencia todo lo que pasa por tu mente en este momento. Todo de lo que tú eres capaz de conocer, de darte cuenta, de experimentar en el aquí y en el ahora, en este momento, es de tu conciencia. Por ejemplo, ¿qué conoces? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué percibes? ¿Qué captas? ¿Cómo te sientes? ¿No? Todo lo que pasa por tu mente, todo lo que puedes captar y tu estado de ánimo, tus emociones, tus sentimientos, todo eso forman la experiencia inmediata que se llama conciencia. ¿Ya? Sí, se puede. Sí, algo pesado, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Estas serían, chicos, entonces las escuelas psicológicas tradicionales. También podemos por aquí ubicar algunas escuelas psicológicas más, por ejemplo, contemporáneas, ¿no? Ponemos acá contemporáneas, ¿ya? Así como hay tradicionales, hay más actuales, ¿no? Se llama contemporáneo porque está más cerca a nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, a ver, yo te pregunto, chicos, ¿cuáles son las escuelas psicológicas más radicales? Las más radicales. Mire, las más radicales, vamos a subrayarlo acá de rojito, la más radical son el psicoanálisis, profesor, ¿y por qué radical? Porque se centra en el estudio de la mente profunda, de la mente desconocida, del inconsciente, porque ninguna otra técnica, ningún otro método, ningún otro procedimiento estudia el inconsciente. La única teoría que es capaz de ingresar directamente al inconsciente, penetrar la profundidad de nuestra mente, es el psicoanálisis, ¿no? Que es una escuela recontra radical, porque no solamente estudia la mente, que ya de por sí es complicado porque es abstracto, sino la mente profunda, la mente desconocida, ¿no? El inconsciente. Entonces, una de las escuelas radicales es el psicoanálisis. Y la otra que niega todo mentalismo, afirmando que la conciencia, que la mente, que los pensamientos no existen, ¿cuál será, chicos? ¿Cuál será esa escuela que niega la mente? ¿Ah? Que dice que la psicología no es la ciencia de la conciencia, ni de la mente, ni mucho menos del inconsciente, sino la ciencia de algo objetivo, ¿ah? De algo más real. ¿Cuál es? El conductismo, ¿no? Muy bien. Entonces, estas dos escuelas, chicos, son las escuelas más radicales que existen, ¿ya? Y por acá, claro, excelente. Y por acá, chicos, de nuevo, se apagó, qué raro, ¿no? Hay un fuerte contacto, creo, ¿no? Se va y se pega, se prende ahorita. Eh. Porque estaba bien, lo moví y se apagó. Muy bien. ¿Y cuáles son las contemporáneas? Aquí vamos a poner los neo. ¿Qué cosa es neo? ¿Qué es neo? Profesor, pero el psicoanálisis no es considerada una ciencia. Neo es nuevo, ¿no? Psicoanálisis es ciencia. ¿De qué punto de vista? ¿De qué punto de vista? Lo que pasa es que a ustedes cuando hablan de epistemología en filosofía los confunden, ¿no? Dicen, la psicoanálisis no es ciencia. Bueno, es un método clínico. Freud no utilizó el método experimental, utilizó el método clínico, pues, ¿no? Claro. Probar que hay un inconsciente, pues así experimentalmente no se puede probar que haya un inconsciente. A ver, niega que hay un inconsciente, tampoco puedes negar que hay un inconsciente. Es como Dios, ¿no? A ver, prueba que hay Dios, prueba que no hay Dios, no se puede, ¿no? Igual también tu inconsciente no lo puedes demostrar experimentalmente que hay un inconsciente, pero obviamente el inconsciente existe, ¿no? Pero científicamente no se puede demostrar. El método de Freud no es un método experimental, es un método clínico. El método del conductismo sí es un método experimental, obvio, claro. ¿Cuál es más radical, más objetivo? Obviamente el conductismo, ¿no? Claro, neo es nuevo, ¿no? Pues vamos acá. Neopsicoanálisis. Neopsicoanálisis. Neoconductismo. ¿Ok? Neoconductismo, ¿no? Acto psíquico es un pensamiento, pues un acto mental. Cualquier proceso, cualquier pensamiento que pase por tu mente, cualquier idea, cualquier imagen, ya es un acto psíquico. Pensar, recordar, ¿no? Imaginar, hablar, es un acto psíquico. Es un acto de tu mente.
Es un proceso mental, ¿ya? Muy bien, neopsicoanálisis, neoconductismo, y por aquí aparecen estas dos escuelas que vienen bastante en San Marquitos, que son el humanismo de Maslow y Rogers, y el cognitivismo de Piaget, de Vygotsky, de Ausubel, de Brunner, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿cuáles son las escuelas o lo que más viene dentro de este tema? Viene, chicos, el psicoanálisis, viene el conductismo, pero más que todo viene el psicoanálisis, ¿ya? Conductismo viene más que todo en aprendizaje cuando hablamos de condicionamiento clásico y operante, pero como escuela no viene mucho, ¿ok? Entonces voy a subrayar acá lo que viene más en San Marquitos como escuela, el psicoanálisis, el humanismo y el cognitivismo. Estos son escuelas. Las escuelas se mechan entre ellos, se pelean, discuten, se odian, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los 80 se odiaba mucho el psicoanálisis con el conductismo, era como la U y Alianza, no se podían ver, ¿no? Se odiaban. No, la psicología es esto, el estudio del inconsciente, no de la conducta, la mente no existe, es una lucha, pero no, increíble. Hoy en día esa lucha ya no existe, me parece, o si hay, ya no se siente, ¿no? Muy distinto a lo que era antes. Ahora, ¿cuáles son las escuelas que más vienen? El psicoanálisis, ¿ok? El humanismo y el cognitivismo. ¿Está bien? Son escuelas. Son escuelas. El conjunto de teorías que busca explicar la conducta y la mente humana son los enfoques. Se dice que los enfoques son más heterodoxos, son más científicos, explican mucho más, mucho mejor que las escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque los enfoques son la mezcla de varias teorías que tratan de explicar nuestro comportamiento. Y cuando hablamos de enfoques, hablamos básicamente de tres enfoques. Ya, vamos a por acá, enfoques. Profe, ¿y cuáles son esos enfoques, profe? ¿No? Bueno, estos enfoques son el enfoque psicodinámico. El enfoque psicodinámico es el conjunto de teorías psicoanalíticas, psicoanálisis, psicodinámica. O sea, al neopsicoanálisis también se le conoce como psicodinámica. Esto de acá, enfoques, no. ¿Ya? Eh, bueno, sí, podemos poner acá, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a llamarlo así de esta manera. Miren. ¿Por qué no son enfoques? Porque esta es una sola teoría. El enfoque mezcla las teorías psicoanalíticas y las teorías psicodinámicas, ¿no? ¿Ok? El neopsicoanálisis. A eso llamamos enfoque psicodinámico. Recuerden que los enfoques son un conjunto de teorías. Entonces, dentro del enfoque psicodinámico ponemos a la teoría de Jung, a la teoría de Adler, a la teoría de Horney, a la teoría de Sullivan y también a la teoría freudiana. Todas estas teorías se mezclan para poder explicar la conducta a partir del inconsciente, a partir de los conflictos intrapsíquicos, a partir de las experiencias ocurridas en la infancia, ¿no? Ok, ese es el enfoque psicodinámico. ¿Ok? ¿Ya? A ver. ¿Qué sobre ahí, Claudio? Profe, en la reflexología, cuando dice actividad psíquica, es un reflejo de la actividad cerebral. Claro, pues es que tu conducta y todo lo que tú haces, ¿cuál es el órgano de la conducta? ¿Cuál es el órgano de la conducta? El órgano de la conducta es el cerebro. Entonces, todo lo que tú haces es una manifestación ¿no? de la función cerebral. El cerebro funciona. Y el cerebro al funcionar, pues te hace actuar. Vas a tener procesos fisiológicos y también procesos psicológicos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por eso considera que la actividad, el objeto de la psicología es la actividad nerviosa superior, o sea, el sistema nervioso, siendo el órgano más importante de todo el sistema nervioso el cerebro, porque todo lo que hacemos, toda la conducta tiene su base, su sustrato, su fundamento en el cerebro, ¿no? Por eso, ¿ok? No, el conductismo se centra en la estímulo-respuesta, ¿no? En el ambiente más que todo. Ya, psicodinámico explica la conducta a partir del inconsciente, a partir de las perturbaciones mentales internas y de las influencias tempranas, ¿no?
Por acá tenemos también, por ejemplo, al enfoque conductista, que explica la conducta a partir de la influencia del ambiente. El ambiente determina, ¿no? Acá vemos el estímulo-respuesta. ¿Ok? Una persona es así no porque tenga un impulso biológico a ser de esa manera, sino por su ambiente, por la forma como ha sido criado, estimulado y la influencia que ha recibido de su entorno. Así explicaría el conductismo. Acá tenemos al humanismo, que explica la conducta a partir de la realización del hombre, la búsqueda de su realización, la búsqueda de su libertad, ¿no? De su propósito de vida, el humanismo. Por acá tenemos al cognitivismo, que explica la conducta a partir de los procesamientos mentales. Nuestra mente va a definir, a discernir lo que nos conviene, somos lo que hacemos, lo que pensamos. Y finalmente el enfoque biopsicológico, ¿ya? Biopsicológico. Estos son los enfoques, chicos, ¿ya? Estos son los enfoques. Entonces, vemos escuelas psicológicas tradicionales, vemos escuelas psicológicas contemporáneas y vemos enfoques psicológicos. Los enfoques son cinco, ¿no? Entonces, ¿qué es un enfoque? Es un conjunto de teorías que tratan de explicar la conducta desde varias perspectivas. Acá se juntan varias teorías, la teoría psicoanalítica y la teoría neopsicoanalítica. A esto se llama psicodinámica, ¿ok? En el conductismo vemos la influencia de la reflexología, la influencia de el condicionamiento operante también de Skinner. A toda esa explicación se llama conductismo. ¿Ok? El humanismo se centra en la filosofía existencial y en la búsqueda de la realización. El cognitivismo se centra en las teorías de la informática, de la metáfora computacional, del lenguaje también, ¿no? El cognitivismo considera que el proceso mental, los procesos mentales, son los más importantes en nuestra conducta. La forma como pensamos, cómo elaboramos, va a determinar lo que hacemos. Y el biopsicológico lo explica desde el punto de vista biológico, orgánico, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona es de repente de esta manera. Ah, es porque su cerebro o es porque determinadas sustancias, hormonas, neurotransmisores están influyendo en la forma como es esta persona, ¿no? O sea, el enfoque biopsicológico da una explicación orgánica, hormonal, ¿no? Fisiológica del cerebro o del organismo. ¿Ya? Esta persona es violenta porque tiene un tumor cerebral o porque tiene demasiada testosterona. ¿Me dan cuenta, no? Así lo explicaría. Muy bien, vamos a explicar entonces la primera teoría, ya antes de pasar a la pregunta uno. La pregunta uno tiene que ver con el psicoanálisis. El enfoque psicodinámico está conformado por las teorías psicoanalíticas, ¿no? La teoría de psicoanálisis de Freud, el inconsciente, la primera tópica, la segunda tópica, el desarrollo psicosexual, y también por las teorías psicodinámicas, ¿no? De Jung, de Adler, de Horney. Recuerden que los enfoques son un conjunto de teorías. Pues las teorías psicoanalíticas y neopsicoanalíticas se juntan, se combinan para explicar la conducta desde el punto de vista de sus perturbaciones mentales, de su inconsciente y de las influencias infantiles tempranas. Así enfocaría la conducta del enfoque psicodinámico. Así lo va a explicar. ¿Ya? Muy bien, por acá ponemos entonces uno, estructuralismo, ¿no? Estructuralismo, su nombre lo dice, ¿no? Estructura. El estructuralismo estudia la estructura de la mente. ¿Quiénes son los precursores? Bueno, los precursores de esta corriente, los precursores van a ser, por ejemplo, estos psicofísicos, ¿no? Como Ernest Weber o Weber, que habla de los umbrales, y Gustav Theodor Fechner, que es el psicofísico que estudió la sensación. Aquí podemos representantes, o en este caso el iniciador del estructuralismo fue Wilhelm Maximilian Wundt, fue el profesor que recibió una donación de aparatos médicos, aparatos de la física, de fisiología, y comenzó a realizar experimentos con esos aparatos en la Universidad de Leipzig, fundando el primer laboratorio, ¿no? Y luego pues tuvo varios discípulos, entre ellos el inglés, su discípulo, su alumno Titchener, ¿no? Quien va a encargarse de llevar los estudios, las investigaciones de Wundt
a Estados Unidos, enseñarlo como la nueva ciencia en la Universidad de Cornell, allá en Estados Unidos, y comienza pues a difundir la nueva ciencia llamada psicología y le cambia de nombre, ¿no? Le cambia de nombre de conciencialismo, que se llamaba Kung a estructuralismo, y con ese nombre se quedó. O sea, él es el fundador del estructuralismo. Tischner, ¿ya? Tischner. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Qué estudia el estructuralismo? Su nombre lo dice. El estructuralismo estudia la estructura, Mami, los componentes, los elementos que conforman la mente o la conciencia, entendiendo por mente o por conciencia todo lo que experimentamos en este momento. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué imágenes tienes? ¿Qué recuerdos? ¿Qué pensamientos tienes en este momento? Todo lo que tú puedes captar por tus sentidos en este momento, a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, todo. Y todo lo que estás sintiendo como estado de ánimo, alegría, sueño, cansancio, fatiga, miedo, ansiedad, ira, ¿no? Ya todo eso son tus sentimientos. Y todas esas experiencias que yo acabo de decir forman tu conciencia, tu vivencia de este momento, en el aquí y en el ahora. O sea, la conciencia es todo lo que experimentamos en este momento y Gun quiere saber de qué está hecho, cuáles son sus componentes, cuáles son sus elementos. Es como yo te digo, por ejemplo, a ver chicos, imaginemos que la pizarra es la mente, ¿ya? Imaginemos que la pizarra es la mente. Yo te digo, a ver, descríbeme la pizarra. Ah, profesor, la pizarra está formada pues por madera, verde, plana, hay colores, hay pinturas, hay pegamentos, hay clavos, tornillos, ¿no? O sea, un objeto lo estás descomponiendo en sus partes, está describiendo sus elementos. Eso es lo que hace el estructuralismo. Si la mente es la conciencia y la conciencia es lo que yo experimento en este momento, ¿de qué está hecho? ¿Qué experiencias pueblan mi mente, mi conciencia? ¿Ok? Ya, eso es lo que se interesa, conocer los elementos de la mente, los componentes o la estructura de la mente. Para poder conocer la estructura o los elementos de la mente, usó la introspección, ¿no? Objeto, vamos a ver acá, objeto, la conciencia. Objeto de estudio, la conciencia. O también se quiere llamarlo la estructura o los elementos. La conciencia o se ven los átomos mentales o si quieres sus componentes o si quiere su estructura o su anatomía. Quiere fragmentar la mente a sus elementos básicos, ¿no? Y para poder conocer los elementos de la mente o de la conciencia, o sea, tu experiencia inmediata en el aquí y en el ahora, ¿qué método utilizó, chicos? Utilizó la introspección. Utilizó la introspección. Pero ¿qué tipo de introspección? Utilizó la introspección experimental o analítica, ¿no? La introspección experimental. Esta introspección experimental, chicos, es la aplicación de instrumentos físicos médicos para medir, por ejemplo, tu tiempo de reacción. Te hacía preguntas, por ejemplo, chicos, ¿cuánto es 27 más 9 menos 5 más 2? ¿Cuánto es 27 más 9 menos 5 más 2? Y Gunn aplicaba, ¿no? Usaba cronoscopios, que son aparatos que miden la velocidad de tu reacción. ¿Cuánto te demoras en responder esta pregunta? ¿Cuánto es 27 más 9 menos 5 más 2? ¿No? ¿Ya? Usó cronoscopios, usó galvanómetros, o sea, aparatos que miden los cambios en en tu piel, el ritmo galvánico de tu piel, si tu piel suda o se pone seca, ¿no? También tu ritmo cardíaco, tu respiración, en fin, ¿no? Esos aparatos lo utilizó Gunn. ¿Para qué? Para medir tus reacciones fisiológicas cuando eras sometido a una experiencia, cómo tu cuerpo reaccionaba, cuánto te demorabas en responder, ¿ok? Cuánto te demorabas en aprender, cuánto te demorabas en contestar, ¿no? Eso es lo que medía. A eso se llama introspección experimental o analítica, ¿ok? Es decir, por ejemplo, te hacía memorizarte cosas, cuánto te demorabas en memorizarte algo o aprenderte algo. Te tomaba el tiempo, ¿ok? ¿Ya? Bien, entonces esa es la introspección. La introspección hoy en día no sirve, ¿no? Entonces el método de introspección y el hallazgo, chicos, el hallazgo El hallazgo es que Gunn encontró de que la mente
está formada por tres tipos de átomos mentales, que en su conjunto forman 30.000 átomos, ¿no? Hallazgo. Te decimos que la mente está formada. ¿Qué cosa es la mente o la conciencia? Lo que experimentas en este momento. Por 30.000 átomos mentales. Y estos átomos mentales son de tres tipos: imágenes, sensaciones y sentimientos. ¿Ok? Estos son los componentes de la mente. ¿Está bien? Entonces, primera escuela que surge en Alemania deja de lado la filosofía, deja de lado la fisiología y deja de lado la física, o usa la física en todo caso para poder experimentar. Aparece el estructuralismo, que tiene como interés estudiar la conciencia, entendiendo por conciencia nuestra experiencia inmediata, todo lo que conocemos y experimentamos en este momento. ¿Ok? Gunn se interesa por saber cuáles son los componentes, los elementos que forman nuestra experiencia inmediata, o sea, la conciencia. Y para conocer la experiencia inmediata, la conciencia, sus partes, sus elementos, usa la introspección y llega a conocer, a entender que la mente, la conciencia, está formada por imágenes que son todos los recuerdos, pensamientos, ideas que tenemos en nuestra mente en este momento, las imágenes, ¿ok? Las sensaciones, que es toda la información que uno puede recibir por sus sentidos en este momento, el ruido, el olfato, el tacto, la temperatura, y el estado de ánimo, ¿no? Los sentimientos, cómo tú te sientes en este momento, si estás triste, o estás de repente molesto, o estás asustado, estás ansioso, estás feliz, todo eso es tu experiencia inmediata, ¿ok? El estructuralismo se va a encargar de definir, de describir la conciencia. Es como yo te pregunto, por ejemplo, chicos, a ver, descríbeme las partes de una neurona o descríbeme el desarrollo humano, sus etapas, y tú comienzas a enumerarme característica por característica. Eso es lo que hizo el estructuralismo: describir, enumerar, ¿ok? Parte por parte, nuestra experiencia inmediata. ¿Sí? La conciencia. ¿Me dejo entender? Confirme, pongan 5 si se entiende. 5, 4, 3, 2, dependiendo, ¿no? La intensidad en la que se entiende, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. 4 dicen por ahí, 5, 5, 5, 5. Muy bien. Entonces, el estructuralismo quiere fragmentar la mente a sus elementos básicos. Muy bien. Marcelo 6. Excelente. Ahora, ¿qué es la escuela que se opone? El funcionalismo. Ya no busca, ya no es teórico, ya no busca saber los elementos, ahora busca saber qué procesos tenemos y cómo funcionan, de tal manera que podamos utilizar estos procesos para poder resolver problemas de nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, y de esa manera adaptarnos, ser felices, resolver problemas, tomar decisiones. Y cuando tú escuches por ahí, por ejemplo, escuela que dice resolvió problemas, pragmatismo, utilitarismo, usa la mente para algo, para resolver sus problemas, para adaptarse, estamos hablando del funcionalismo, ¿ya? Estamos hablando del funcionalismo, que es una escuela norteamericana que se opone al estructuralismo. Funciones, fines o propósito de la mente, ¿no? Cómo funciona la mente para resolver problemas y adaptarnos a nuestro entorno. ¿Ok? Eso se llama funcionalismo. Funcionalismo. No sé si entrará acá. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Entra o no entra? Profe, sí, es cuestión de acomodarse, tiene razón. Es cuestión de acomodarse, ¿no? Vamos a ver. Y esta es la primera, ¿no, chicos? Ya, vamos a ver la segundita. La segunda, el funcionalismo. Su nombre lo dice, funciones.
función, fin, propósito, actividades, ¿no? De la mente en busca de su adaptación. Por ejemplo, chicos, yo te pregunto, ¿para qué sirve la percepción? Miren, supongamos, decíamos que la mente es la pizarra. Yo te pregunto, ¿de qué está hecha la pizarra? Y tú me dices, pintura, madera, clavo, aluminio, tornillos, pegamentos. Muy bien, ahora yo te pregunto, ¿para qué sirve la pizarra? A ver, dime tú los elementos de un carro, las partes de un carro. Chasis, motor, llanta, timón, asiento. Muy bien. ¿Para qué sirve un carro? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es más práctico, chicos? El funcionalismo, ¿sí o no? Ya no simplemente saber que mi mente tiene imágenes, tiene sentimientos, cómo funcionan. Por ejemplo, chicos, ¿cómo funciona la memoria? ¿Para qué sirve la memoria? ¿Cómo puedo usar yo la memoria para poder aprender las cosas que me enseñan en la academia y de esa manera dar mi examen y aprobarlo y ser feliz, adaptarme? ¿Cómo funciona el pensamiento de tal manera que pueda resolver problemas de manera adecuada? ¿Cómo funciona, por ejemplo, a ver, la percepción de tal manera que yo pueda captar, percibir detalles, oportunidades, peligros en el ambiente y poder no proyectarme y poder tomar decisiones oportunas? ¿Sí o no? Profe, ¿la percepción interpreta la información que es recibida a través de los sentidos? Sí, pero tú puedes también percibir detalles del entorno, puedes percibir oportunidades, puedes percibir cosas peligrosas. ¿Qué hace, por ejemplo, cuando tú percibes algo peligroso? ¿Ah? Tú pasas por la calle y percibes, interpretas, muy bien ahí, Ashley, interpretas que dos personas que están viniendo hacia ti, uno de dos aceras diferentes, están hablando por teléfono y te están mirando. ¿Ah? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué interpretas? Automáticamente percibes como una situación peligrosa. ¿Y qué haces? Tomas una decisión para salvar tu vida. Ajá. Sabes utilizar tu percepción. ¿Sí o no? Claro, huyes. Toma la decisión de huir. ¿Por qué? Porque percibiste algo peligroso. ¿Sí o no? Y puedes percibir también oportunidades en el entorno. Claro, de esa manera tomar una decisión a tu favor. Claro, lo valeos. ¿No? ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, ¿para qué sirve, por ejemplo, yo te pregunto, ¿para qué sirven las emociones? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Para qué sirve el miedo? El miedo sirve para evitar el peligro. Cuando una situación es peligrosa, ¿no? Claro, claro, al final, cuando tú resuelves algo, te estás adaptando, pues claro, ese es el objetivo, claro. Claro, el miedo no solamente sirve para darte cuenta de algo peligroso, sino para actuar sobre eso que es peligroso. Si yo estoy frente a una situación peligrosa, actúo. ¿Y cuál es mi actuar? Escapar, huir de ese evento peligroso. ¿Y para qué sirve la ira? Es muy parecido, Sandy, igual. Yo siento ira cuando tengo algo, siento algo peligroso, pero cuando es peligroso ya no huyo, sino que ataco a eso que es peligroso. En el miedo yo escapo de algo peligroso, pero en la ira yo ataco a eso que es peligroso. ¿Te das cuenta? O sea, el miedo y la ira sirven para proteger mi vida, mi integridad. Esa es su función. ¿Te das cuenta? Claro, para estar alertas también. Entonces, ellos buscan la utilidad, ya no describir la mente en sus elementos que no sirven, sino cómo uso estos procesos mentales para poder resolver problemas de mi vida cotidiana y de esa manera adaptarme de la mejor manera a mi entorno. ¿Ok? Si no sientes miedo y no puedes reaccionar, claro, te has quedado perplejo, pues, ¿no? Porque el miedo puede ser un miedo simpático, que sales corriendo porque se activa el sistema nervioso autónomo simpático, o miedo que te quedas así clavado en tu sitio sin reaccionar, que es un miedo donde actúa el sistema nervioso parasimpático y te quedas ahí paralizado, ¿no? Sí, hay dos tipos de miedo. ¿Mm? Suele pasar, porque eso es algo involuntario, es una reacción primitiva, instintiva. Así es. Muy bien, vamos a ver acá. Vamos a poner acá a los representantes, ¿ya? Del funcionalismo. Los representantes, ¿ya? Pero vamos a ver acá a James, ¿no? James, chico, era un hombre multifacético, tenía como 9 profesiones
y tenía muchas enfermedades crónicas, ¿no? Algo así como una neuralgia que le dolía todo su cuerpo y el dolor era bien crónico, que no le permitía hacer nada. Y sin embargo tenía 9 profesiones y desarrolló muchas cosas, muchas teorías, ¿no? En filosofía desarrolló el pragmatismo, la filosofía pragmática. Era médico, abogado, biólogo, filósofo, físico, anatomista, etcétera, ¿no? Todo lo que era todo menos psicólogo, ¿no? William James, en su laboratorio de Harvard, comienza a investigar, ¿se da cuenta? Y por ahí uno de sus compañeros, llamado John Dewey, funda la escuela, ¿no? John Dewey. Entonces, podemos decir, chicos, que el fundador del funcionalismo fue John Dewey, o John Dewey, si quieren, ¿no? Él fue el fundador, el iniciador de esta corriente. ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Qué estudia el funcionalismo? Las funciones, fines o propósitos de la mente, cómo funciona la mente, conocer cómo funciona nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, para poder utilizar estos procesos, ¿no? De nuestra vida cotidiana y resolver problemas. Y de esa manera adaptarnos de la mejor manera posible también a nuestro entorno, ¿no? Así, ¿ya? Entonces ponemos acá objeto de estudio, objeto de estudio, las funciones, las funciones, fines o propósitos de la mente en busca de su adaptación. ¿Ya? Palabra clave, adaptación. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, chicos, ¿cómo funciona un carro? Ya no cuáles son sus elementos, motor, chasis, gasolina, no, cómo funciona. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de memorias hay? ¿Cuántos tipos de memorias hay? Memoria sensorial, a corto plazo, a largo plazo. Ahora, ya no saber cómo, sino, ya no saber qué, de qué está hecho, no. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la memoria de largo plazo? ¿Cómo funciona la memoria de corto plazo? ¿No? Acá se preocupa por un fin práctico, pragmático, utilitario, resolver problemas, adaptarnos, tomar decisiones. Esto es el fin del funcionalismo. ¿Para qué sirve? Ya no de qué está hecho, sino para qué sirve. Ya no de qué está hecho el pensamiento, sino cuántos tipos de pensamientos hay, no, sino cómo funciona, cómo podemos utilizar los pensamientos para resolver problemas. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Ya no cuántos tipos de emociones hay, sino para qué sirven las emociones y cómo podemos utilizar las emociones de la mejor manera posible. Ahí está, a eso es, ¿no? Así es, mi estimada Silvana, la función adaptativa de la mente, ¿no? Así es, estudia la función de la mente en busca de su adaptación. Muy bien, chicos, voy a borrar aquí la pizarrita para seguir haciendo, ¿ya? Desarrollando el funcionalismo. ¿Sí? ¿Borro, borro? Borro, ¿no? Listo, ya, muy bien. Estas dos escuelas son las primeras, ¿no? Las primeras. Recuerden, chicos, que el funcionalismo se opone al estructuralismo. ¿Por qué? Porque el estructuralismo dice, porque yo te pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diría Gun? Gun diría, ¿qué ves acá? Profe, veo una pizarra. No, no, diría Gun. Gun diría, no, tú no ves una pizarra.
lo que tú ves es un objeto rectangular, plano, verde, de madera. Porque si tú me dices, yo veo una pizarra, esa respuesta se basa en algo aprendido, en algo previo, en una experiencia pasada. Lo que tu mente en realidad está captando son sus características, sus elementos aislados, sus partes, ¿no? Esa respuesta que tú me dices es una pizarra, o es una carpeta, una computadora, un carro o un árbol, eso se basa en una experiencia aprendida. Lo que nuestra mente en realidad está captando son elementos aislados, partes individuales. Tú cuando sales a la calle, dice Gun, no ves un árbol, ves ramas, ves frutos, no ves hojas, ves tronco. ¿Sí o no? Claro, ¿por qué? Porque nuestra mente lo que capta en realidad son elementos aislados. Eso dice el estructuralismo. Pero ¿qué dice el funcionalismo? No, yo cuando salgo a la calle, yo no veo ramas, no veo hojas, no veo flores, no veo frutos, veo un árbol. Y cuando veo un carro, no veo una llanta separada del chasis, el chasis separado de los asientos, veo un auto. Y cuando yo veo una persona, no la veo pues la cabeza separada del tronco, el tronco separado de las piernas, yo la veo toditita enterita, porque la mente es una totalidad. La mente funciona así, ¿se dan cuenta? Y no se puede dividir la mente a sus elementos básicos, ¿se dan cuenta? Así también diría más adelante la Gestalt oponiéndose pues al estructuralismo, ¿no? Jay dice que el estructuralismo es muy teórico, mientras tenemos más práctico, claro. Recuerden que los estadounidenses son pragmáticos y recuerden también que James fue el fundador de la escuela filosófica pragmatismo, del pragmatismo. Las verdades no se hablan, se hacen. Las verdades tienen que ser útiles, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien, entonces miren, entonces, estamos viendo por acá. Así es. Objeto de estudio, los fines o propósitos de la mente en busca de su adaptación, ¿no? Así. ¿Cuál es su método? El método, chicos, es la primera fuerza psicológica americana, así es, ¿no? Considerada la primera fuerza psicológica americana, la segunda es el conductismo, la tercera es el humanismo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, método, entonces acá método, vamos a poner acá la introspección. Ya conocen ustedes lo que es la introspección, pero una introspección natural, espontánea, libre, la introspección natural, pero también la extrospección, porque no solamente puede ser un solo método, ¿no? ¿Y cuáles son los aportes, chicos? ¿Cuáles son los aportes de esta ciencia? Bueno, creó las especialidades de la psicología, ¿no? Creó la psicometría, ¿ok? Aportó, introdujo conceptos, amplió el marco teórico también de la psicología, ¿no? Las disciplinas psicológicas, ¿no? Las ramas de la psicología educativa, de desarrollo, fueron creadas también por esta escuela. ¿Está bien? ¿No? Mucho más práctico, mucho más científico, mucho más biológico, de fuertes influencias biológicas, sobre todo darwinianas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el funcionalismo se basó bastante en la teoría de la evolución de Darwin. Darwin es una de las influencias del funcionalismo, al igual también que las investigaciones y las mediciones que hizo Galton, ¿no? Galton. Muy bien, chicos. Vamos entonces con la primera preguntita. ¿Cuál marcaríamos en la primera pregunta, mis queridos amiguitos? ¿Cuál marcaríamos en la primera pregunta? Prepara viendo la imagen. Sí, la introspección del estructuralismo es una introspección experimental. O sea, Gun medía, por ejemplo, te hacía una pregunta capciosa. ¿Cuánto es la mitad de uno? ¿Ok? Y tú estabas pensando, buscando en tu mente, razonando la mitad de uno, medio.
¿no? Y tú conectado a tu cuerpo tenías aparatos que medían los cambios en tu respiración, en tu circulación, los cambios en tus latidos cardíacos, ¿no? Etcétera. También te medía el tiempo de reacción, cuánto te demorabas en responder, ¿ok? Eso se llama introspección experimental. O sea, el hecho de tratar de responder o de aprender algo, siendo consciente de cómo aprendes y midiéndote y observando tus cambios físicos, fisiológicos, es la introspección experimental, ¿ya? Experimental. Ah, casita. Muy bien. Chicos, ¿cuántas tópicas tiene el psicoanálisis? ¿Cuántas tópicas tiene el psicoanálisis? Sí, dos tópicas. Muy bien. Tiene dos tópicas. La primera tópica habla del iceberg, de los tres lugares espacio de la mente, consciente, preconsciente, inconsciente. Y la segunda tópica habla de la estructura de la personalidad, el ello, yo y el super yo. ¿No? Así. Bueno, psicoanálisis, vamos a ver acá fundador, porque el psicoanálisis se debe a la creación de un solo hombre, a la mente portentosa de un solo hombre, un médico y neurólogo austriaco llamado Sigmund Freud, ¿no? Se escribe Freud, pero se pronuncia Freud, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio, chicos, del psicoanálisis? El objeto de estudio es el inconsciente, ¿ah? Es el inconsciente. Miren cómo escribo inconsciente. Voy a apagar el inconsciente, ¿eh? Chicos, ¿qué naturaleza? Muy bien, Valeria. Eso justamente iba a preguntar. Muy bien, así me gusta que se adelanten. Claro, muy bien. El inconsciente de naturaleza sexual, ¿no? ¿Ok? El inconsciente sexual. ¿Ok? ¿Cómo se llama, chicos, esa energía que nos impulsa a la acción, a la actividad? La libido, ¿no? La libido. La libido es la energía sexual que nos impulsa a la acción, a la actividad. Ah, un ratito voy a prender, si hace calor, ¿verdad? Un ratito, ¿eh? Despacito, pues. Claro, porque muy fuerte levanta toda la tiza y me como la tiza. Ahí está. Muy bien. El fundador, Freud, el objeto de estudio, el inconsciente de naturaleza sexual, la libido, ¿no? ¿Cuál es el método, chicos, del psicoanálisis? ¿Cuál es el método? La interpretación de los sueños, la asociación libre de ideas, ¿no? La asociación libre. ¿En qué consiste la asociación libre? La asociación libre, chicos, consiste en decir lo primero que se te viene a la mente, decir lo primero que se te ocurre cuando escuchas o ves algo. Porque lo primero que asalta a tu mente sin censura, sin pensarlo, sin analizarlo, decirlo primero así, crudamente, es lo que realmente sientes, es lo que realmente está sucediendo. Porque si tú lo piensas, ¿no? Porque si tú lo piensas, tú lo analizas, tú lo reflexionas, ya no es tu inconsciente, es tu consciente. Y lo que Freud quiere saber es lo que realmente está motivando nuestros actos. Y nuestros actos están motivados realmente por fuerzas inconscientes que desconocemos, porque muchas veces hacemos cosas que no sabemos por qué lo hacemos. No, bueno, él utilizó la hipnosis, pero lo descartó, ¿ok? ¿Por qué? Porque era un pésimo hipnotizador. En lugar de que el paciente se durmiera, él se dormía. No mentira, pero pésimo hipnotizando, ¿no? Otro método que utilizó fue la catarsis, el desahogo, la abreacción, la liberación, sacar la basura, limpiar la chimenea. Pero también lo dejó de lado.
El método en realidad de Freud es de la asociación libre y nos habla de otro método que es la vía regia, que es la interpretación de los sueños, ¿no? Porque los sueños son la comunicación entre tu parte inconsciente y tu parte consciente. Los sueños son la gratificación de necesidades inconclusas. Lo que tú quisiste en la vida real y no se te cumplió, en tus sueños se hace en realidad, ¿no? Ya, esos son los sueños, la comunicación entre tu parte inconsciente, tus deseos, perturbaciones, necesidades y la parte consciente de lo que sucede en la realidad. ¿Qué? La catarsis. Catarsis etimológicamente hablando se llama purificación del alma, pero en el caso de Freud, la catarsis era el desahogo, la liberación, a la abreacción, sacar la basura, ¿no? Va a ser el cantero, desahogarte. Eso es la catarsis, ¿no? ¿Ok? Hacer consciente lo inconsciente. Recuerden que el objetivo del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Entonces, asociación libre de ideas, ¿no? ¿Ya? Ese es el método. Por ahí también puedes poner la interpretación de los sueños. ¿Ya? La interpretación de los sueños. Y podemos hablar de tres pilares conceptuales básicos. Método objeto. Y hablamos de tres pilares básicos, tres pilares conceptuales, ¿ya? Tres pilares conceptuales básicos. Uno se llama la primera tópica, ¿sí o no? La primera tópica, chicos, habla, ¿no? de la topografía del aparato mental. Claro. Topografía. ¿Qué cosa es topo, chicos? ¿Qué es topografía? Topografía del aparato mental. Topo, topografía, topo son espacios, son lugares. Nuestra mente tiene tres lugares, tres espacios. Una parte externa, una parte consciente, una parte intermedia, el preconsciente, una parte profunda, desconocida de la mente, que es el inconsciente. Cuando habla de la topografía del aparato mental, el aparato mental, así le llama Freud a la mente. Aparato mental lo llama la mente, ¿no? El aparato mental o la mente tiene tres lugares, tres lugares, tres espacios abstractos, pero reales. Son abstractos, son imperceptibles por los sentidos, pero son estados reales. ¿Ok? El consciente, la parte externa, representa la punta del iceberg, la parte preconsciente, la parte intermedia, la antesala a la parte consciente. El preconsciente contiene todos los recuerdos que has vivido, que has olvidado, pero que lo puedes recordar. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba tu Miss de primer grado? ¿Qué almorzaste el día sábado? ¿Cómo se llamaba la chica o el chico que te gustaba en primer grado? ¿Qué hiciste el día domingo de la semana pasada? ¿Ok? ¿No? ¿Quién es el padre de la psicología? Es decir, todo lo que tú has aprendido, has vivido, que has olvidado, pero que lo puedes recordar, está en tu preconsciente. El preconsciente se hace fácilmente consciente. Y la parte profunda, la parte desconocida, a la cual no tenemos acceso, y es más, como no tenemos acceso, pensamos que no existe, es el inconsciente. Y ahí se centró el estudio del psicoanálisis, en el inconsciente. Y para Freud el inconsciente tenía una naturaleza sexual, porque en el inconsciente hay deseos, hay necesidades, perversiones, impulsos, ¿no? Instintos, etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces, para Freud, cuando habla de la primera tópica, lo habla del iceberg, ¿no? Del iceberg. Primera tópica habla de los tres lugares, tres espacios de la mente, los tres espacios de la mente, ¿no? El iceberg, el consciente, consciente, el preconsciente y el inconsciente. ¿Ok? ¿Ya? Esta es la famosa primera tópica. El inconsciente se hace consciente a través de qué, chicos? El inconsciente se va a hacer consciente.
El inconsciente se manifiesta en el consciente a través de qué? El inconsciente sale, brota a través, por ejemplo, de los lapsus, a través de los lapsus, los actos fallidos, los actos sintomáticos, los sueños, las parapraxias, en fin, de esa manera se manifiesta el inconsciente en el consciente, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Primera tópica. Por ejemplo, tú le dices a tu amigo, oye, pásame el desodorante, perdón, pásame la regla, ¿no? ¿Y por qué le dijiste pásame el desodorante? Porque como hace calor, está sudando y apesta, ¿no? Y tú no quieres incomodarlo a él porque se puede resentir y no quieres decirle que está apestando, que está sudando, ¿no? Entonces, al decirle que te pase el lapicero, te confundes porque inconscientemente su olor te está molestando y le dices, pásame el desodorante, en lugar de decirme, pásame el lapicero, ¿no? O como por ejemplo, Freud nos cuenta que había un párroco que tenía dos hijitas, era un párroco, no, era un señor que tenía dos hijas, un padre soltero, tenía dos hijitas, que siempre hablaban de más. Y un día le dice a las hijas, hijas, he invitado al párroco, al padrecito a la casa a tomar lonche, pero por favor, por nada del mundo hablen y por nada mencionen su nariz, porque era narizón, tenía nariz de gancho, ¿no? Entonces le dice, sí, papá, no te preocupes, no vamos a hablar nada, no te vamos a hacer quedar mal. Muy bien, entonces invita al padrecito a la casa, están tomando lonche y de pronto una de las hijas se levanta, habla y le dice, padrecito, ¿no quiere un poco de nariz para su café? ¿No? ¿No quiere un poquito de nariz para su café, tipo el Chavo del Ocho, ¿sí o no? Claro, ahí está justamente el inconsciente. Como está pensando en su nariz, no quiere decirle, pero su inconsciente lo traiciona. Es un lapsus lingüe. Es un lapsus lingüe y así se manifiesta el inconsciente en el consciente. ¿Está bien? Esta se llama primera tópica. También se manifiesta en los sueños. ¿Por qué una persona que está a punto de casarse, una señorita, ¿no? Que está a punto de casarse, sueña que hace el amor con una persona que no es su novio o que no es su pareja? ¿Por qué una persona, una señorita que está a punto de casarse, sueña que hace el amor con otra persona que no es su novio? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué sueña eso? ¿Ah? ¿Ya? Porque en realidad no está segura de que esa persona sea la persona indicada para ella. Y como tiene miedo, tiene temor, su mente inconsciente le hace ver que no está segura de la decisión que está tomando, que de repente se puede arrepentir. ¿Ok? Eso es su inconsciente. Su inconsciente se va manifestando en ese sueño. ¿Por qué una persona que no le gusta su casa, que odia su casa porque hay muchas peleas, muchas discusiones, muchos problemas, pierde constantemente la llave de su casa? ¿Ah? ¿Por qué una persona pierde constantemente la llave de su casa? Porque no le gusta su casa, no le gusta estar ahí. Entonces constantemente pierde la llave para no llegar. Es inconsciente, pues no lo hace conscientemente. ¿Ok? No lo pierde a propósito, lo pierde pero sin saber queriendo. Eso también es un brote del inconsciente, un lapsus. Así es, Sabrina. Ya, en la segunda tópica nos habla de la estructura de la personalidad. ¿Ah? La estructura de la personalidad. Y cuando Floyd habla de la estructura, chico, de la personalidad, profesor, pero no todos los sueños son deseados porque se sueñan cosas no deseadas. Claro, por ejemplo, que tú sueñas que tu papá se muere. ¿Y por qué tú sueñas que tu papá se muere? Porque inconscientemente tú deseas que tu padre se muera. Conscientemente, obviamente que no. Conscientemente tú no quieres que tu padre se muera, porque si su padre te muere, no hay plata, ¿sí o no? ¿Ya? Pero inconscientemente tu inconsciente sí lo desea. Claro, es que uno no sabe las cosas porque siente o porque piensa. Todo lo que tú sientes o piensas no es por nada, siempre hay una explicación. ¿Ok? Pero muchas veces no conocemos esa explicación. ¿Por qué cuando acabas una relación comienzas inmediatamente otra? ¿Por qué no puedes estar solo, sola?
No lo sabes, simplemente lo haces. Esa explicación está en tu inconsciente. ¿Ah? Yo no quise engañarla, era mi inconsciente. Si te diste cuenta de lo que estabas haciendo, sí fue tu consciente. Pero si no te diste cuenta, no sabes por qué le engañas, eso es tu inconsciente, hermano. Si tú tomas conciencia, sabes por qué le engañas, ese es tu consciente. Pero si tú lo engañas y no sabes por qué le engañas, eso sí es tu inconsciente. ¿Por qué eres mujeriego? ¿Por qué no eres leal? ¿Ah? ¿Por qué estás con una con otra? Si no lo sabes, eso es tu inconsciente. Pero si lo sabes, eres consciente de eso. Por ejemplo, Freud soñaba con su prima y soñaba que su prima le regalaba dos globos. ¿Y por qué esta persona soñaba que su prima le regalaba dos globos? Porque él estaba enamorado de su prima y deseaba sexualmente a su prima y por eso soñaba que su prima le regalaba dos globos. Los sueños son simbolismos, hay que interpretar. ¿Ah? Los sueños son simbolismos que hay que interpretar. ¿Ok? Porque hay un sueño manifiesto y hay un sueño latente. Se fue la imagen, ¿no? Algo está fallando por acá. Contacto. Contacto, dame contacto. Se fue la imagen. ¿Ya? No lo puedo leer. Vale. Cayó el trapo en la... Bueno, se fue. Ahora no los leo. Bueno, seguimos avanzando porque no el tiempo no va a ganar. Ahí está, regresó. Sí, no los leo. Ya, muy bien. En la estructura de la personalidad, él habla, por ejemplo, del ello. El ello es una parte instintiva, ¿no? La parte de todas nuestras necesidades y deseos que están ahí reprimidos. La parte baja, la parte primitiva, los instintos, deseos, pulsiones, necesidades, gratificaciones, está en el ello. El ello actúa bajo el principio del placer. Debido al contacto del ello con la realidad, aparece el yo, más o menos al año y medio. ¿Ok? ¿Ya? Y luego aparece el super yo, la conciencia moral, la ética, la moral, la axiología, ¿no? El super yo. Freud va a decir que en nuestra mente hay una lucha intrapsíquica entre lo que yo quiero, entre el diablito, tus impulsos, tu parte baja, tus bajos instintos, y tu parte moral, tu super yo, ¿no? Tu moral, tu ética. El que se encuentra en el medio de los dos, tratando de quedar bien con los dos, equilibrando sus fuerzas, es el yo, porque los tres instancias somos nosotros. Hay una parte instintiva, hay una parte de la realidad y una parte moral. Y el yo es la que se encarga de quedar bien con los dos, porque si queda bien con uno y mal con otro, la personalidad se desequilibra y aparece la enfermedad mental. Pero no siempre el yo puede quedar bien, ¿no? Con las dos instancias. A veces queda bien con uno y mal con otro. Entonces, para evitar la enfermedad mental, la ansiedad, la preocupación, la neurosis, el yo utiliza los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que usa el yo para protegerse de la ansiedad o del sentimiento de culpa. ¿Ok? Los mecanismos de defensa son estrategias, pero inconscientes. O sea, el yo tiene una pequeña parte que es inconsciente. Se puede decir, chicos, que el ello es totalmente inconsciente, el yo en su mayoría es consciente y el super yo en su mayoría es preconsciente. ¿Ya? Esta es la segunda tópica y luego Freud nos va a hablar de la tercera, del tercer pilar, que es el desarrollo psicosexual. Desarrollo psicosexual. ¿Ya? Y en el desarrollo psicosexual, él va a hablar de las etapas psicosexuales, ¿no? Del desarrollo de la personalidad. La libido, que es la energía sexual, se va a ir alojando en una determinada parte del cuerpo, ¿no? Según la edad. Y vamos a atravesar por etapas, por ejemplo, la etapa oral, que va del nacimiento hasta aproximadamente el año y medio. Si no supera su etapa oral, tendrá una fijación oral y mostrará conductas como comer, fumar en exceso. Luego la libido que estaba en la boca, dientes, labios, lengua,
se va a desplazar al ano. Hablamos de la etapa anal. Esta etapa anal va de el año y medio hasta los 3 años. El foco de placer se centra en el ano. Si no supera su etapa anal, será una persona obsesiva, meticulosa, perfeccionista, ¿no? Celosa, controladora, tacaña, así, ¿ya? Luego, creo que no se ve ahí, ¿no? Ya, vamos a poner acá por acá, ya, la etapa anal. No se ve, ¿no? Ya, etapa anal. La etapa anal va del año y medio a los 3 años, ¿ya? Luego viene la etapa fálica. La etapa fálica va de los 3 a los 5 años. Chicos, ¿qué se produce aquí en esta etapa fálica? ¿Qué complejo aparece? ¿Qué se da? ¿Qué se da en esta etapa? Ajá, el complejo edípico, ¿no? Ajá. Acá se da el complejo edípico. El complejo edípico en el varón, los hombres son de Marte, y el complejo edípico en la mujer, las mujeres son de Venus. Ojo, Freud no habla del complejo de Electra, el complejo de Electra lo dice Jung. ¿Y qué fue Jung? Jung fue el discípulo de Freud, ¿ya? Y luego va a haber un periodo de calma sexual donde la libido se reprime, se sublima, se desvía hacia otras actividades y la energía sexual se mueve o como que se marchita, disminuye, ¿no? A eso llamamos periodo de latencia. Es un periodo de calma sexual. Este periodo de latencia va desde los 5 a los 12 años. Es un periodo de calma sexual. Y luego regresa el monstruo en la etapa genital. Este es de 12 a más. ¿Ya? Ahí está. El complejo de Edipo, según Freud, es una cuestión biológica universal inevitable, en la cual los niños, por ser inmaduros y ser perversos, perversos polimorfos, dice Freud, va a interpretar los cuidados, las caricias de la madre, inconscientemente le va a desear. El niño desea acostarse sexualmente con su madre, pero desea la muerte del padre. ¿Y por qué desea la muerte del padre? Porque el padre es el rival que se acuesta con la madre y le desea la muerte y odia al padre. Se aleja del padre y se pega a la madre. Esta atracción que siente el niño por la madre, Freud lo llama complejo de Edipo. ¿Ok? Para Freud el complejo de Edipo nunca se va a superar, pero el niño tiene que alejarse de la madre para poder identificarse con su padre, porque si no se aleja de la madre y se identifica con su padre, se hace homosexual. Para Freud, la homosexualidad ocurre en la etapa fálica y se debe a una mala identificación con la figura de tu propio sexo. Y la niña también descubre que no tiene pene, porque la causa del complejo de Edipo en la mujer es que la mujer descubre que no tiene pene y como tiene pene se siente inferior al hombre. Por eso Freud habla de una inferioridad de la mujer respecto al varón. Y como la mujer no tiene pene, descubre que no tiene pene y piensa que ha sido castrada. Y culpa de esta castración a su madre, a quien odia, de quien se aleja y se pega al padre. De la niña es más apegada al papá y más alejada de la mamá, pero la niña también tiene que alejarse del padre para poder identificarse con su madre. Porque si la niña no se aleja del padre y se identifica con su madre, se hace lesbiana. O sea que para Freud la homosexualidad, tanto masculina como femenina, ocurre en la etapa fálica y se debe a una mala identificación con la figura de tu propio sexo, ¿no? Mucha coca. Bueno, Freud sí utilizó cocaína como tratamiento, ¿no? La cocaína no es lo que se ve hoy día, pero sí utilizó la cocaína pues como método, ¿no? ¿Ok? Como método terapéutico. Así es. Pregunta uno, entonces, chiquillos, chicos. Muy bien, la pregunta uno, mis queridos amiguitos. Uno.
Casita, ¿no? Ajá, uno casa. Uno casa. Freud me bloquea, dice. Muy bien. Uno casa. La segunda pregunta tiene que ver con la Gestalt, con la escuela fundada en Alemania por Max Wertheimer. La escuela gestáltica se opone al estructuralismo, porque si ustedes recuerdan, el estructuralismo quiere fragmentar la mente a sus elementos básicos, ¿no? O sea, la mente en sus elementos. Pero ¿qué dice la Gestalt? La mente es un todo. La mente es una totalidad, una configuración. Es imposible fragmentar la mente a sus elementos básicos, porque nuestra mente constantemente está enlazando, creando, elaborando. La mente es un todo y en la cual el todo es mucho más que la suma de sus partes. Entonces, a él se opone al estructuralismo, ¿no? La Gestalt afirmando que el estudio de la psicología es la mente, pero sobre todo se centró en el estudio de la percepción, ¿ya? Entonces, muy bien, claro, la ley de cierre, la ley de cierre es una ley de agrupación donde juntamos elementos para ver las cosas, ¿no? Tendemos también la tendencia a agrupar elementos, a percibir agrupaciones, y la cierre es la tendencia que tenemos a completar aquellos elementos que faltan a un objeto para verlo terminado, para verlo completo. Cuando tu mente le agrega cosas a un objeto que le falta para verlo entero, total, terminado, se llama cierre, ¿no? Profesor, pero eso de las relaciones homosexuales y heterosexuales no es en la etapa genital y la etapa solo está el complejo de Edipo. No, la etapa genital es la sexualidad madura. La homosexualidad es una sexualidad infantil. No ha desarrollado a una sexualidad madura, porque el homosexual es un ser egoísta, centrado en sí mismo. No es capaz de dirigir su amor, su mirada a otra persona fuera de él. ¿Se da cuenta? La etapa genital es la heterosexualidad, donde tu sexualidad la diriges al sexo opuesto a la otra persona, al cuidado, al amor de la otra persona y viceversa. En cambio acá estás centrado en ti mismo, encerrado en ti mismo, ¿no? Cuenta. La etapa genital es una sexualidad madura y la etapa fálica es una sexualidad inmadura. Igual que la bisexual. El bisexual en el fondo es homosexual, porque si tú, a ver, tú que eres varón macho menos definido, ¿te meterías con otro varón? No, pues. Profe, pero me meto con mujeres, claro, porque el heterosexual no se metería con varones, solamente con mujeres. Entonces, el bisexual en el fondo es homosexual, pues. Los bisexuales también son inmaduros, son una sexualidad inmadura, centradas en sí mismos. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces la Gestalt, decimos, estudia la percepción, la mente como un todo, en la cual nuestra mente completa le agrega, le añade las cosas que le faltan para percibir la imagen terminada, finalizada, completa, ¿no? Ya, eso se llama ley de cierre. Cierre o completamiento o clausura. Entonces decimos acá la B, ¿no? Muy bien, chicos, la B, excelente. La ley de cierre sostiene que percibimos figuras completas aunque estén incompletas. Muy bien. ¿Claro? O sea, todo el mundo, por ejemplo, va a percibir acá un triángulo, ¿no? ¿Sí o no? Claro, todo el mundo va a percibir acá un triángulo. No esté completa, pero tu mente termina completando la parte faltante para verlo total, entera. Eso se llama cierre. Tres, muy bien. María quiere entrenar a su perro. ¿Cómo se llama esta técnica del conductismo en la cual tú vamos cambiando la conducta de alguien o de algo, o de alguien en todo caso, a través de refuerzos y a través de castigos? Por ejemplo, tu perrito, tú lo quieres enseñar a que te dé la patita. Entonces te da la patita, le das su galletita, le das su golosina, le haces una caricia a tu perrito. Le pones la mano para que te dé la patita y no te dé la patita. Entonces, choques eléctricos, agarras un latigazo. ¿Qué estás haciendo? Primero lo has reforzado y después lo has castigado. O sea, según los conductistas como Skinner, uno puede moldear moldeamiento, no modelamiento, ¿ah? No confundan modelamiento con moldeamiento. Tú puedes moldear, puedes cambiar el comportamiento de alguien a partir de las técnicas conductistas mediante el refuerzo y mediante el castigo, condicionamiento operante. Claro, muy bien ahí, Jocelyn. Eso se llama condicionamiento operante y el condicionamiento operante es una teoría que es usada dentro de los enfoques conductistas. Estímulo-respuesta, ¿no? Claro, entonces María quiere entrenar a su perro Firulais para que obedezca órdenes básicas como sentarse, sit, sit, sit y dar la patita, ¿no? La mejor manera de lograrlo, según el conductismo, sería con refuerzos y castigos. Eso se llama moldeamiento, ¿ya? Muy bien, chicos, moldeamiento.
Siguiente, Iván Pavlov, también del enfoque conductista, de la escuela reflexológica, el sistema nervioso central, el cerebro. La reflexología estudia los reflejos incondicionados que se vuelven condicionados. ¿Ah? Ojo, en la reflexología de Pavlov, creador de la teoría del condicionamiento clásico, estudia los reflejos incondicionados que se van a volver condicionados. Los reflejos son conductas automáticas involuntarias que tienen un sustrato, una base biológica en el sistema nervioso central. Ahí está la base orgánica de la conducta, de los reflejos, de la reacción. Y juntando con otros elementos, con una respuesta a un estímulo, vamos a asociarlo para que esta respuesta automática se convierta en un aprendizaje. Esta teoría se llama condicionamiento clásico. Entonces dice, Iván Pavlov es conocido por sus estudios sobre los reflejos condicionados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente su experimento más famoso con el perrito, ¿no? El perrito de la raza Golden Retriever, lo lleva a un laboratorio, le hace sonar una campana, le muestra un pedazo de carne, asocia todos los estímulos y lo que antes no producía nada termina produciendo salivación. Se produjo el condicionamiento clásico mediante asociación de estímulos. Muy bien. Clave, Anita o Besito. No, los reflejos incondicionados. Incondicionados son innatos. Los reflejos condicionados son aprendidos. Neftali, ¿puedes bajar por fin para volverlas? Ahí está, gracias, gracias. Ahí está. Ay, ay, ay. Sí, beso, beso. Muy bien, gracias. Beso. Excelente. Ahora, Chingue, ¿no? Laura no está. Laura camina por un parque y de repente comienza a llover. Busca rápidamente un árbol con suficiente follaje de, ¿no? de ramas, ojo, ya piensen bien, para refugiarse y evitar mojarse. Este comportamiento se enfoca en cómo las acciones, en cómo las decisiones que tú tomas, siempre están dirigidas a protegerte y adaptarte, ¿no? Estas acciones ayudan a las personas a resolver sus problemas. Esta explicación es propia de, ¿qué escuela, chicos? Ajá, el funcionalismo, tomar decisiones, ser útil, que tu comportamiento, tu mente te sirva para algo, resolver problemas, escapar del peligro, tomar decisiones, resolver problemas, adaptarte, ¿no? Muy bien. Funcionalismo. El condicionamiento clásico, entonces, no se escasilla como una teoría de aprendizaje conductual. Su esquema es ER, porque no sería teoría. Es conductual, pues claro, es conductual. Recuerda que la reflexología es una teoría que es utilizada por el enfoque conductista. Por eso hablamos de condicionamiento clásico, que es una teoría conductista. El conductismo de Watson se basó en la reflexología de Pavlov. Watson aplicó los principios de Pavlov de la reflexología a seres humanos. Pavlov lo hizo con animales, pero Watson lo hizo con seres humanos. Lo mismo, pero con seres humanos. ¿Ok? Recuerda que la reflexología tampoco habla de la mente, de la conciencia, habla del sistema nervioso, de los reflejos de la conducta y los actos observables. Y en esto se basó Watson para crear el conductismo. ¿Ya? Así es, sí, sí. La reflexología viene a ser como precursora del conductismo. Muy bien, entonces la pregunta 5, funcionalismo, porque está lloviendo y se pone a ver un recaudo, se refugia para que el agua no le caiga, de esa manera se adapta. Eso se llama funcionalismo, ¿no? 6, Laura está reflexionando sobre cómo su mente trabaja mientras estudia para un examen. Nota que realiza simultáneamente varias acciones. A, lee, subraya, recuerda conceptos previos a la información. Estos procesos individuales se integran para formar una experiencia consciente, o sea, cómo estos elementos, estas cositas que va haciendo, se van a unificar para formar la conciencia, que es su experiencia inmediata. Ajá, claro, ¿no? La escuela psicológica que explicaría mejor esto sería el estructuralismo. Excelente, el estructuralismo. ¿Por qué, profe? Porque está fragmentando la mente, la conciencia, la experiencia inmediata en elementos, en partes, ¿no? Lee, subraya, eso, ¿no? Ajá, está fragmentando una experiencia en partes, ¿ya? 7. Después de reprobar un examen importante, Juan llega a casa y le grita a su hermano menor sin razón aparente. O sea, aparentemente no le hizo nada, aparentemente no hay razón para gritarle y le está gritando. Aunque no lo reconoce, o sea, no sabe, no es consciente. Su comportamiento es una forma de liberar su frustración.
El jefe le grita al papá, el papá le grita a la esposa le grita al hijo, y el hijo le grita al hermano, el hermano le pega al perro, ¿no? ¿Qué hay ahí? Hay un desplazamiento. ¿Y quién habla del desplazamiento como mecanismo de defensa? El psicoanálisis, en la segunda tópica. ¿Ya? Claro, muy bien. Entonces, aparentemente no hay ninguna razón para gritar al hermano, pero sí lo hay. Sí lo hay ¿qué? Sí lo hay porque él se siente mal, se siente frustrado, ¿ok? Porque no aprobó el examen y por eso se desquita. El desquitarse se llama desplazamiento. Yo estoy molesto y golpeo la pizarra. ¿Ok? ¿Qué cosa? Estoy desplazando mi ira hacia otra actividad, estoy canalizando. Y cuando yo canalizo mi ira hacia algo moralmente bueno, socialmente aceptable, ese mecanismo de defensa lo conocemos como sublimación. O sea, el desplazamiento hacia una actividad moralmente buena, ¿no? Socialmente aceptable, se llama sublimación. Pero desviar mi energía a cualquier otra actividad que haga que yo me libere de esa tensión, de esa culpa, se llama desplazamiento, ¿no? Sí, se puede hacer daño porque estoy molesto y golpeo la pared. Aparentemente yo le estoy haciendo daño a la pared, pero me hago daño a mí mismo, ¿no? ¿Sí o no? Claro, estoy desplazando mi ira hacia otra cosa. En lugar de pegar a la persona, le pego a la pared. Claro, al mismo tiempo me daño a mí, ¿no? Sí, pero estoy canalizando, se llama desplazamiento. ¿Ah? Ah, como un ginecólogo. El ginecólogo sería pues una sublimación, ¿no? O sea, claro, sería un desplazamiento, pero hacia una actividad moralmente buena, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos, entonces el pequeño Albert es un niño que fue traumado por Watson cuando le aplicó el principio de Pavlov para poder generarle una fobia a una rata blanca y peluda que luego terminó generalizando a todo animal blanco y peludo, ¿no? ¿Qué experimento del pequeño Albert realizado por Watson demostró la posibilidad de poder inducir respuestas emocionales, generar una neurosis fóbica generalizada? Watson le creó una fobia al pequeño Albert, una neurosis fóbica, ¿ya? De tipo experimental. Así es. 8 besitos, ¿no? Muy bien. 9. Mientras caminaba por el parque, Sofía observó algunas sombras proyectadas por la rama de los árboles. Aunque las sombras eran fragmentadas y desiguales, su mente logró organizar las formas y percibir la imagen completa de un pájaro. Esto explica cómo la mente humana es capaz de darle sentido a las cosas y percibirlas como una unidad, en lugar de escribirlas de un modo aislado. En lugar de escribirlo de modo aislado, ¿no? Emociones, sentimientos, ¿no? Etcétera, lo ve como una totalidad, como una gestal, como una configuración, como una estructura, ¿no? La gestal. La palabra gestal es una palabra alemana, no tiene traducción al español, pero más o menos significa forma, configuración, totalidad. Para la gestal se percibe el todo antes que las partes, ¿no? Ley de cierre es un principio de agrupación de la gestal. Así es, muy bien. 10. Evalúa las siguientes afirmaciones sobre el enfoque práctico del funcionalismo en la adaptación humana y determina si son verdaderas o falsas. 1. El funcionalismo se centra en cómo los procesos mentales ayudan a los individuos a adaptarse a su entorno. Sí, palabra clave de adaptación, ayudan, ¿no? Excelente. 1. Verdadero. 2. William James defendió que la introspección era el único método válido. No. Para Gunn y Titchener sí, ellos defendieron la introspección, pero para James no fue el único método válido. Falso. 3. El funcionalismo considera que la psicología debe tener aplicaciones prácticas en áreas como la educación y el desarrollo personal. Claro, tiene que servir para algo, para adaptarnos, resolver problemas. Verdadero. A diferencia del estructuralismo, el funcionalismo prioriza el análisis de las funciones de la mente, claro, funciones, fines o propósito de la mente, antes que la estructura. Verdadero. Muy bien, excelente. Besito, besito, besito. ¿Ok? Aquí la 11 está recontra fácil, es así, ¿no? Vamos a asociar algunos conceptos con sus definiciones, ¿no? A ver, Wilhelm Wundt, fundador del primer laboratorio de psicología experimental en Alemania en 1879. 1A. Introspección, técnica utilizada para analizar las experiencias conscientes mediante la autoobservación controlada. Muy bien, 2B. 3. Sensación y percepción, elementos básicos estudiados por el estructuralismo para descomponer la mente en sus partes. 3C. 4. Laboratorio de Leipzig,
considerado el lugar donde se consolidó la psicología como disciplina científica independiente, como una ciencia experimental. Ajá, muy bien ahí, mi estimado Ereni. Jessy, muy bien. Jocelyn, Ereni, Luis, muy bien. Excelente. Clave uno, Anita la huerfanita. Así es, 11, Anita, ¿no? 12, ah, ajá. Mariana ha estado experimentando ansiedad. Chicos, ¿qué cosa es la ansiedad? ¿Cómo entienden ustedes la ansiedad? ¿Qué cosa es la ansiedad? Ansiedad de tenerte en mis brazos. ¿Escuchas la canción o no? Es antigua, ¿no? Trastorno, es trastorno, no trastorno, es trastorno. Ay, ay, ay. Sí, la ansiedad es preocuparse por el futuro. La ansiedad es lo que uno llama nervioso, ¿no? La gente común dice nervioso. Eso se llama ansiedad. Es un estado de miedo, de aprehensión, de incomodidad, ¿no? De que algo malo va a pasar. Es un miedo a algo, pero hacia nada en particular. Sí, ya, es un estado de miedo, ¿no? La ansiedad constante y pesadillas recurrentes que no logra comprender. O sea, tengo pesadillas, pero no sé por qué tengo pesadillas. Al acudir a terapia, su psicólogo le pide que hable sin censura, o sea, sin frenos, sin límites, sobre sus pensamientos, emociones y sueños para descubrir el origen de su trauma, de su malestar. Además, analiza los símbolos presentes en los sueños, o sea, las imágenes oníricas, ¿ok? Para interpretarlos, porque todo sueño es la comunicación entre tu parte inconsciente y tu parte consciente. Los sueños son la gratificación de deseos, necesidades inconclusas, ¿ok? En este caso, el psicólogo tiene una orientación psicoanalítica. Está estudiando tu inconsciente y cómo el inconsciente se manifiesta en los sueños. También se manifiesta en los lapsus, actos fallidos, actos sintomáticos, parapraxias, ¿no? Ajá, muy bien. Psicoanalítico. Excelente, chicos. 13. Completa la siguiente oración sobre las diferencias entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante de Pavlov y Skinner. El condicionamiento clásico desarrollado por Iván Petrovich Pavlov se centró en la asociación entre un estímulo y una casita, mientras que el condicionamiento operante propuesto por Burris, Frege y Skinner enfatiza la relación entre una conducta y sus respuestas y sus consecuencias para aumentar o disminuir su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Claro, un estímulo produce una respuesta incondicionada y todo estímulo produce una respuesta, una consecuencia, ¿no? Ajá, muy bien. 14, casita, respuesta incondicionada y sus consecuencias, que es un refuerzo o un castigo. Chico, ¿qué hace el refuerzo? El refuerzo mantiene, incrementa o mantiene la conducta. ¿Qué hace el castigo? Disminuye o extingue la conducta, ¿no? 14, el funcionalismo, muy bien. Ajá, tan apurado, ¿no? Claro, si habla de adaptación, habla de resolución de problemas, habla del funcionalismo. Excelente, 14, dedo, ¿no? 14, dedo. Ajá. Y la 15, evalúa los siguientes enunciados sobre las aportaciones del estructuralismo a la psicología experimental y determina cuáles son correctos. La uno sí, porque el estructuralismo sentó las bases de la psicología experimental, ¿no? Claro, al introducir el uso de la introspección como método para analizar la conciencia. Uno, verdadero, verdadero. Dos, Wilhelm Maximilian Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental, lo que permitió establecer a la psicología como una disciplina científica independiente. Claro, claro, es el padre de la psicología, ¿no? Verdadero. Tres, el estructuralismo enfatizó el estudio de los procesos inconscientes como su principal contribución a la psicología. No. Nancy Queberta, eso es el psicoanálisis, eso no es el estructuralismo. Falso, más falso que billete de $3. Y cuatro, la influencia del estructuralismo fue clave para el desarrollo de metodologías científicas en el estudio de la mente, aunque fue criticado por su falta de objetividad, claro. Sí, porque fue muy subjetivo, muy teórico y le ponía demasiado énfasis a la introspección, afirmando que el único método posible para poder conocer la mente, ¿no? Es justamente la introspección y por eso fue criticado por poner demasiado énfasis en la introspección. ¿Ya? Sí, casita, 15 casita. Listo, terminamos. Chicos, ahora sí. Preguntas, dudas, consultas, por favor.
Las leyes de la Gestalt son varias. La ley, por ejemplo, de la totalidad dice que preferimos el todo antes que las partes. La mente funciona como un todo. Y cuando uno experimenta algo, lo ve como esa experiencia general, no en partes. Cuando tú ves un objeto, lo ves el todo. Cuando ves una casa, no te fijas solamente en la ventana o en la puerta, ves toda la casa, que la mente es una totalidad. ¿Ok? También estudió la inteligencia, también estudió el aprendizaje, la Gestalt. ¿Ok? Pero su principio es que el todo es mucho más que la suma de sus partes. El funcionalismo es una escuela que se preocupa por la función práctica de la mente, por lo que la mente puede hacer y resolver, más que por sus componentes o estructuras. Entonces, cuando tú usas tus pensamientos, tu inteligencia, tu memoria, para enfrentarte a los problemas que se presentan en la vida y resolverlos, estamos hablando del funcionalismo, porque el funcionalismo trata de utilizar los procesos mentales para resolver problemas de nuestra vida cotidiana. La memoria, la inteligencia, el pensamiento debe servir para resolver problemas, para adaptarnos a nuestra vida, para vivir mejor. Ese es el funcionalismo. A la parte 3, ¿cuál? Acá. Ah, de acá le pasaba acá, mi estimada. Ah, ya. Sí, acá diría etapa oral, arriba etapa, no, acá lo paso, ya, acá lo paso. Acá sería etapa oral, la etapa oral, ya. Y esto va de nacimiento hasta el año y medio. Así, ¿ya? O sea, esto de acá hasta acá arriba. Así es, ¿ya? La psicometría aparece en el funcionalismo. La escuela funcionalista fue la que creó los primeros test de inteligencia. Sí, la psicometría lo crea el funcionalismo. El cognitivismo considera que los procesos mentales pueden ser estudiados de manera científica, ya no con introspección, sino de manera experimental. ¿Ok? Y el enfoque cognitivista considera que todas las cosas que hacemos es porque estamos pensando, discerniendo, ¿no? Tomando una decisión para poder para poder actuar. Primero pensamos y luego actuamos. Primero procesamos la información y después actuamos. ¿Ok? El cognitivismo considera que las conductas tienen su fundamento en la mente. La mente es la que va a decidir qué cosa hacer y qué cosa no hacer. Entonces, el cognitivismo se centra en el estudio científico de los procesos mentales. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, Piaget, que habla del desarrollo cognitivo, ¿no? El cognitivismo se centra en los procesos mentales, cómo funcionan, cómo podemos, pero de manera científica, de manera experimental. Usa la metáfora computacional. El funcionalismo ve la utilidad de la mente, ¿no? No tanto su funcionamiento, o sea, sí cómo funciona, pero no profundiza tanto, ¿ok? Pero sí cómo sirve para usarlo para resolver problemas. El cognitivismo es mucho más científico, porque es más actual también, es más actual. La pregnancia y la buena forma. Aquel objeto que no tiene forma definida, tu mente le da una forma para percibirlo lo más armonioso, simple y completo posible. Ves una nube y ves una imagen, un rostro, un perfil, un animal, eso se llama pregnancia. La Gestalt estudia la mente como una totalidad, no la mente como partes, como elementos, sino la mente como un todo, porque la mente funciona como una totalidad, porque es un proceso y no es un producto. La mente no se puede fragmentar en elementos. Es imposible dividir la mente en sus partes, no se puede, ¿no? El complejo de Electra, según Jung, es la atracción que siente la niña por el padre. Inconsciente, obviamente, la atracción inconsciente que siente la hija por el papá. ¿Ya? Listo. El funcionalismo estudia las funciones de la mente para adaptarnos. Y la Gestalt estudia la mente como un todo, como una totalidad. La mente es una totalidad. No se puede fragmentar la mente a sus elementos básicos. ¿Ok? El funcionalismo estudia cómo funciona la mente para utilizar estos procesos para adaptarnos al entorno. Esa es básicamente la diferencia. Ya, chicos, nos quedamos. Nos vemos en la próxima semanita. Cuídense bastante. Bye, bye.